Y ahora sí, entonces, vamos a escuchar a los panelistas de esta última mesa, de este cuarto Congreso Sindical Internacional Ambientes de Trabajo Libres de Violencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vengo para darle los ojos de la justicia sobre el tema de la violencia en el trabajo, que, bueno, como ya se ha dicho aquí, es un abuso de poder, un abuso de autoridad, una violación de los derechos humanos. Y quiero agradecer a la red sindical, a Romina Carrara especialmente, con quien hemos tenido esa relación sorora de mutuamente colaborar en esta lucha que es de todos y de todas. Bueno, y a todas las organizaciones participantes y auspiciantes del evento. Siempre es bueno cuando ocupamos un rol en algún sitio, ya sea de sindical, judicial o de cualquier otra función, hacer puentes como para poder intercambiar ideas en este tema fundamentalmente, que es el de la violencia en el trabajo y cómo prevenirla, erradicarla y sancionarla, ¿no? Intercambiar ideas siempre nos suma a todos y a todas. Es una plaga, una enfermedad del siglo XXI y también nos afecta a jueces y juezas. Como primera idea, fuerza, es que quería decirles que las juezas y los jueces también somos trabajadores. Más allá de que cumplimos una función de poder público, también somos trabajadores. Y cuando afectamos al poder real, también sufrimos violencia. Aquí yo quiero darle mi solidaridad a las juezas como Elena Liberatori de la ciudad, que por ocuparse de la educación y de objetar las políticas públicas en materia de educación está siendo sometida a un jury de enjuiciamiento, o se le ha promovido, por utilizar lenguaje inclusivo en sus sentencias, cuando todos sabemos que no es por eso. O a Martina Forns, que también es una jueza que se está ocupando de los temas ambientales en relación con el aeropuerto del Palomar, o a Enrique Arias Giver, que aprobó junto con la doctora Graciela Marino la paritaria bancaria y por eso tuvo que soportar 2 y 3 años de jury de enjuiciamiento o de pedido de jury de enjuiciamiento, y bueno, eso es porque eso es violencia también. Y finalmente, Dora Temis. Dora Temis es una jueza que ya falleció, una gran amiga mía, que por haber obligado a que se realizase la paritaria educativa a nivel nacional, también fue vapuleada y maltratada en los medios de comunicación hegemónicos y no pudo soportar una enfermedad que llevaba y se desequilibró, ¿no? Un poco a raíz de esa situación. Yo estoy segura que fue a raíz de esa situación. Así que creo que también vean que esto no es exclusivo de determinados trabajos, sino que nos afecta a todos. Lo importante es que los jueces y las juezas puedan resistir esa presión, que los trabajadores y las trabajadoras no están obligadas de ninguna manera a resistir, porque en definitiva está en juego la democracia, la república y la independencia. Recién Patricia Sáenz, que cuando hablaba desde el Ministerio de Trabajo, como dice ella, y no desde la Secretaría, ella siempre repite, ¿no?, que los jueces somos todos unos monótonos, que, ¿no es cierto, Patricia? Que somos unos monótonos, que no vemos la realidad, que tenemos que ponernos
sacarnos las vendas. Y bueno, es cierto, ¿no? La señora de los ojos vendados, como dice Mariana Walsh, bájate del pedestal, sácate la venda y mira. Y es cierto. ¿Y qué es lo que pueden mirar los jueces y las juezas cuando tienen que fallar acerca de los temas de violencia de género? Yo creo que hay dos temas básicos que hay que observar. Uno ya se dijo o se mencionó, y es esta faz del capitalismo, esta faz neoliberal, es este capitalismo loco que estamos viviendo. No podemos negarlo ni sacarlo de nuestra cabeza los que estamos llamados a decidir cuestiones vinculadas con la violencia en el trabajo. Esta es una etapa que yo llamo de dueñidad, ¿no es cierto?, donde hay una acumulación de la riqueza está cada vez más concentrada y hay una desigualdad que salta a la vista, una fuerte desigualdad, que en los años 70 o en los años 60 se hablaba de desigualdad, pero ya no es posible hablar de desigualdad, como dice Rita Segato, sino que hay que hablar de dueñidad, porque hay una fuerte concentración y que surge de datos en Oxfam, que es una ONG que se dedica a estudiar desde los paraísos fiscales la concentración de la riqueza y otros datos de interés en materia de desigualdad. Fíjense cómo en el año 2016 62 personas poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial. En el 2017 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, y ese número cada vez es más chico. Son 8 varones aparte, para que... Sí, cerca del 50% de la humanidad se encuentra al borde de la pobreza extrema, y el 1 más rico de la población mundial posee más riqueza que el 99% restante de las personas del planeta. Entonces, estos índices de concentración de la riqueza ya no nos permiten hablar de desigualdad nada más. Esto es algo de dueñidad, de personas dueñas del dinero que son dueñas de la libertad, de la vida de los otros y de las otras personas. Entonces es un fenómeno que, por otra parte, se expresa a través del consumismo excesivo, no hablando de consumo nada más, que eso es bueno que exista en una sociedad. El consumo, de hecho, es importante que nosotros reactivemos el consumo, como lo decía el representante de las pymes, sino el consumismo, que es una enfermedad de estas sociedades con una exclusión importante, concentración de la riqueza y acumulación excesiva, además con racismos, con fuertes manifestaciones racistas, y esto yo lo traigo a colación porque lo veo día a día en el cotidiano de los expedientes, todo esto expresado a través de discriminaciones, de manifestaciones, de violencias y de acosos morales o sexuales. Y por supuesto un mundo donde estamos destruyendo al planeta, ¿no es cierto?, a través de, por ejemplo, de la exclusión de comunidades indígenas en las zonas del Amazonas, y con lo que está pasando en el Amazonas, eso también forma parte de este momento histórico y devastador del sistema capitalista en esta faceta, no en esta faz explosiva, ¿no? Es un combo explosivo y traigo a colación lo que dice Francisco, que es como líder de una de las iglesias más importantes, porque me parece que tiene autoridad desde como líder de una religión, que dice concretamente como síntesis, ¿no?, que gobierna el dinero con el látigo del miedo. Eso es la violencia en el trabajo, es el miedo a perder el trabajo, el miedo a ser estigmatizado. El látigo del miedo, de la inequidad, la violencia económica, social, cultural y militar que engendra más violencia en una espiral descendente que no parece acabar jamás. Hay un terrorismo de base que emana del control global del dinero sobre la tierra, que atenta contra la humanidad. Esto no podemos dejar de verlo los jueces y las juezas cuando juzgamos estos temas.
Este sistema necesita de estructuras casi psicopáticas. Yo no digo que seamos todos psicópatas, pero sí que el modelo estructural del psicópata que no tiene empatía con el otro, que no se puede poner en el lugar del otro, que no puede sentir el dolor del otro, es lo que necesita este sistema que estamos describiendo, y creo que también es lo que cuando vemos episodios de acoso moral, grupos que se aíslan, no son solidarios, son testigos silenciosos del acoso y del acoso psicológico que está sufriendo alguno de los compañeros de trabajo, ¿no? En este sistema que está produciendo individuos egoístas y no comunidades solidarias, porque en la medida en que exista la construcción de una comunidad solidaria, el acoso moral expresado a través y no acompañado por otros trabajadores y trabajadoras, entonces no podría ser posible. En primer lugar, hablé de la estructura de la faz del sistema capitalista, pero yo considero que el otro punto sobre el que se asienta la violencia y que es necesaria para mantener la violencia y todos los demás tipos de violencia es el sostenimiento del orden patriarcal. Todos los sistemas de desigualdades, y es mi opinión, están asentadas sobre la base del orden patriarcal, que si bien a veces se dice que es un sistema cultural, social, un ideario, es un orden político del sistema capitalista. Y este orden político legitima la jerarquía de los sexos, ¿no es cierto?, y justifica la dominación de unos sobre otros, y determina que las mujeres como categoría social siempre resulten subordinadas a los varones, y eso está encaballado sobre una supuesta desigualdad biológica. Por supuesto que el orden patriarcal, y esto a mí esa foto se tomó en una marcha de mujeres del Ni Una Menos. El orden patriarcal no afecta solamente a las mujeres. Recién Hoffman hablaba del que el sistema requiere de hombres blancos propietarios, ¿no? Entonces el orden patriarcal excluye a todo al hombre que no es blanco, al hombre que es pobre, al hombre que no es heterosexual, es decir, que la violencia del orden patriarcal nos afecta a todos los sujetos que formamos parte de ese sistema, ¿no?, de jerarquías. Por eso, y hasta me animaría a decir que casi que los más afectados del orden patriarcal son los varones. Y esto que hay tantas mujeres me parece importante, porque ahora lo voy a desarrollar como una estrategia también para trasladar la importancia de que se tome conciencia de la violencia que genera el sistema del patriarcado para hombres y mujeres y para colectivos de sexualidades no hegemónicas, como los colectivos LGTB. Esta inferioridad, y ya que habló recién Hoffman de que abrevamos en la filosofía griega, y también está en los mitos de la religión católica. Eva cumple un rol, sale de la costilla del varón, ahí está la jerarquía, ¿no? Ahí se ve también. Y además es la que le hace a Adán salir del paraíso porque le hace comer la manzana, es decir, hay una imputación de algo negativo, ¿no? Y Pandora es la primera hija humana de los dioses, la hizo crear Zeus para llevar
la caja, el ánfora de Pandora, por eso se dice es una caja de Pandora, porque Pandora, de su curiosidad, abre la caja, abre el ánfora y salen todas las enfermedades. Es decir, también acá hay un mito de la filosofía griega sobre la que también arraigamos, en la que encontramos a la mujer como un ser negativo, ¿no? O inferior, porque por ser tan curiosa le hizo tanto daño a la humanidad, ¿no? Y también Aristóteles decía que la mujer era un hombre fallido y que era adolecía de una imperfección natural. Bueno, Platón también agradecía a todos los dioses haber nacido varón y no esclavo, ¿no? Porque decía que la mujer no tenía alma racional. Y si ustedes ven en la Biblia también van a encontrar en la carta de San Pablo a la primera Timoteo que la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, sino estar en silencio. Eso forma parte de toda la estructura del sistema patriarcal. Son expresiones del sistema patriarcal que, bueno, se dan a lo largo de los siglos. Y, por ejemplo, lo van a ver en Comte, en Rousseau, la misoginia de Rousseau, también en el Emilio. ¿Ves? Poco capacitada en su comparación con el hombre, debido a la debilidad de su raciocinio, dice Comte. Es decir, hay todo un sistema estructurado sobre la base de una debilidad. También lo van a ver en Kant, en Darwin, ¿no? Que es un hombre fundamental en la investigación científica, en el origen del hombre y de la selección de las especies, donde habla de la menor capacidad intelectual que atribuye a la mujer como consecuencia del desarrollo de la intuición. Bueno, Freud, acá seguramente debe haber psicólogos que saben mucho más, pero creo que también hay mucho patriarcado dentro de su discurso y de su desarrollo, ¿no? Con ese continente oscuro donde hay una envidia del pene ausente en ella y un ser castrado, ¿no? Bueno, no, pero hay también dentro del pensamiento en el siglo XIX un representante feminista, si se quiere, que es John Stuart Mill, que en el sometimiento de las mujeres, es un inglés que luchaba por el voto femenino, donde él es el primero que saca a la luz desde la filosofía, es un filósofo utilitarista que habla de todo lo que tiene que ver con el bien para la felicidad de la humanidad, y él es el primero que pone en evidencia que esta naturalización, estas jerarquías entre los sexos no tienen que ver con la naturaleza, sino que tienen que ver con estructuras y construcciones sociales. Es decir, que esta diferencia de roles y esta jerarquía de roles no era algo natural, sino que era algo construido por la sociedad. Y allí también habla de la necesidad de que los hombres se coloquen en una situación de defensa de la igualdad para bien de ellos mismos y de toda la comunidad. El feminismo, para explicar esto, hace la diferenciación entre sexo y género. El sexo, el XX o el XY, tiene que ver con las diferencias biológicas, los cromosomas, los órganos genitales, las hormonas, pero el género es otro tipo de concepto. El género no es lo mismo que el sexo. El género es un conjunto de características, roles, actitudes, valores, símbolos que conforman el deber ser de cada hombre y de cada mujer y que se imponen dicotómicamente a cada sexo mediante el proceso de socialización y que hacen aparecer a los sexos como diametralmente opuestos por naturaleza, ¿no? Se exageran las diferencias y se invisibilizan las grandes similitudes.
Entonces, hablar de género no es hablar de mujeres o de varones, sino hablar de roles y de relaciones de poder y de jerarquía entre esos roles. Es hablar entonces de mujeres, de varones, de colectivos con sexualidades no hegemónicas o que el patriarcado repudia. Y este orden patriarcal hace lo que, bueno, ustedes que están en la actividad sindical habrán oído hablar de la División Internacional del Trabajo, donde hay países centrales que tienen, como nos pasa con la economía primarizada argentina, ¿no es cierto? Entonces ahora nos toca vender cereales y minerales y la industria afuera, ¿no? Entonces, la División Internacional del Trabajo, entre países es muy injusta. Bueno, lo mismo pasa con la división sexual del trabajo que hace el orden patriarcal a nivel de los roles que le tocan a cada una, a las mujeres o a los varones, porque dividió el mundo, el sistema patriarcal en el ámbito privado que le toca a la mujer a través del trabajo reproductivo, del cuidado de niños, niñas, personas con discapacidad, los adultos mayores, y le tocó el ámbito público al varón, es decir, el trabajo productivo. Y le tocó un rol bastante difícil, que es el del hombre proveedor, es el que tiene que levantar la olla, el que levantar la familia, y eso tiene muchísimas proyecciones en la violencia. El patriarcado, en definitiva, es un negocio que hay entre varones y mujeres, ¿no es cierto? Te cambio obediencia y cuidados domésticos por protección, manutención, pertenencia y descendencia. Y esto se construye a través de estereotipos, ¿no? Que se van reproduciendo desde la niñez. La mujer tiene que tener sensibilidad, dulzura, ser emocional, tener apego al hogareño. Se inventa eso del instinto maternal, que no existe el instinto maternal. Hay mujeres que no tienen deseo de tener hijos e hijas o hijas. La capacidad maternal, y son todas esas características subvaluadas a la hora de repartir espacio de poder institucional, económico, sindical, cultural. De hecho, ahí ustedes conocen lo que se llaman los territorios rosa, es decir, aquellos trabajos que están feminizados y que tienen que ver con los cuidados, ¿no? Como el trabajo doméstico, el trabajo de las trabajadoras de casas particulares, que más del 95% son mujeres, la docencia, el trabajo de cuidados en geriátricos, en hospitales, etcétera. Y son los trabajos menos remunerados en el mercado, que no es mercado, bien dijo hoy Claudio Virgili, que nos corrigió, es el mundo del trabajo, ¿no? No es ni mercado porque no somos objetos de comercialización, sino mundo de trabajo, ni recursos humanos, porque si somos humanos no somos recursos, ¿no? Bueno, y en el hombre se desarrolló la racionalidad, el duro, ¿no? La objetividad, la audacia, la agresividad, es decir, todo lo que es la insensibilidad al dolor, a utilizar la violencia para resolver conflictos. Te espero en la esquina, nos agarramos a trompar y lo arreglamos, típicamente es una expresión varonil. Hay un mandato, Segato habla de un mandato de potencia y de dominación sexual, económica, política, intelectual, moral, bélica. De hecho, no van a conocer comandantes en las guerras que sean mujeres. Los que comandan en los distintas, bueno, ahora no me sale la palabra, en los episodios bélicos, los escuadrones son varones, ¿no? Y esta es una socialización que ustedes la hacen y nosotros, porque todos estamos atravesados por la cultura patriarcal. Fíjense, los tacos que yo tengo puestos son del patriarcado, que me afectan a la columna, pero no puedo salir porque uno está atravesado por la cultura. Es importante poder sensibilizarse y racionalizarlo, ¿no? Para ir tratando de curarnos de este sistema de
nefasto. Los juguetes, los colores, La Bella y la Bestia pongo yo, porque La Bella y la Bestia es una gran enseñanza del sistema patriarcal a los niños, a las niñas, porque es la enseñanza del amor y de la sublimación de la mujer a través del amor, ¿no? Con un monstruo. Es decir, primero ella se sacrifica, Bella se llama la chica, se sacrifica porque, por el padre, ¿no? Porque si no el monstruo va a matar al padre. Y después se sacrifica, con su dulzura va convirtiendo al monstruo, a la bestia, que no es tan malo, puede ser feo y malo y destructor, pero en el fondo es bueno y ella lo va a conquistar. Es una gran enseñanza. Creo que Hollywood nos debe lo vieron 91 millones de personas, por lo menos esto, y nos debe una película de la paridad, ¿no? Para poder enseñarle a nuestros niños y niñas que no se nace mujer, se llega a serlo, como decía Simone de Beauvoir en El segundo sexo, mitad del siglo XX, pero que hay que completarlo hoy con esto de que no se nace varón también, se llega a serlo. Estos estereotipos se van consolidando y este mandato de potencia también se construye a través de regalar armas, juguetes solamente determinados a los niños, y autos y todo lo que significa el mundo externo, ¿no? Y muñequitas. Ahora, hace 2 días vi que hubo un acuerdo de la Cámara de Comercio de Juguetes en Francia y el Estado para que en los próximos días del niño y de la niña se vayan comercializando los juguetes de manera indiferenciada entre ellos. Pero son mandatos, y esto en el derecho del trabajo se ve claro cómo impacta de manera negativa entre los varones. Ustedes saben que con esto del mandato de la potencia y de la dureza, como le pasaba al chico de la obra de teatro que vimos al principio, son los hombres los que denuncian las enfermedades de trabajo, como por ejemplo problemas columnarios, cuando ya las enfermedades son irreversibles. ¿Y esto por qué? Tiene que ver con el sistema patriarcal. Las mujeres denunciamos las enfermedades de trabajo antes, cuando todavía son reversibles. ¿Y por qué? Porque tienen que cumplir el mandato del hombre proveedor, porque si dicen que están enfermos, bueno, son unos maricones, no son duros, no responden al estereotipo. Y esto repercute en la salud de los varones, y esto es generalizado en todo el marco del tema de la salud y la relación de los varones con la salud, ¿no? Son los más expuestos a los accidentes en los que tiene que ver el riesgo, porque el mandato también tiene que ver con la audacia, entonces son los que más riesgos asumen en los trabajos, y por eso son más accidentados. También tienen como negativo el patriarcado, los impacta y los perjudica en el disfrute de la paternidad. Es más, la Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que se llama Fornerón contra Argentina del 27 de abril del 2012, porque los tribunales entrerrianos no le dieron, permitieron una adopción que había dado la mamá, porque era una madre que él no la había acompañado durante el embarazo y no estaban casados tampoco, y él cuando se enteró que ella había tenido un hijo, ella lo había dado en guarda y él fue a pedir que le entregaran el hijo para poder ejercer la paternidad, que no lo dieran en adopción, y sin embargo los tribunales se lo negaron. Y la Corte Interamericana dijo que el juzgamiento de los jueces argentinos había sido en base al estereotipo de que niega capacidad, cualidad o atributos de un varón para ejercer la paternidad de manera individual. Esto también tiene que ver con los perjuicios del sistema patriarcal también a los varones. Nosotras somos muy perjudicadas por el sistema patriarcal, obviamente, pero yo quería resaltar esto para que vieran que esto no es, que hablar de género no es hablar solamente de mujeres, sino que también es hablar de varones. Y el mandato de potencia también genera muchísima violencia, porque este hombre
medio precarizado por las relaciones económicas del sistema neoliberal, que está fragilizado, se transforma en un impotente muy frustrado en un mundo de dueños, ¿no es cierto? No accede al empleo, a la educación, no puede ser exitoso, se frustra terriblemente porque está preparado para pensarse como un sujeto potente, y esto genera muchísima violencia porque no puede cumplir con el rol de hombre proveedor y con el hombre fuerte. Y a veces uno piensa, ¿habrán aumentado tanto los episodios de violencia hacia las mujeres porque nosotras ingresamos al territorio de los varones, en el poder público, en los trabajos, etcétera? Y yo creo que es cierto, puede ser, pero que también esto es la causal más importante de la violencia. Es el sistema capitalista en el momento en que nos encontramos, que produce hombres violentos por frustración del mandato del orden patriarcal. Y por eso considero que la desigualdad en el mundo y todas las demás pautas o desigualdades que hay en el mundo tienen que ver necesariamente con el sistema patriarcal. Y también hay un mandato de crueldad en el hombre, y lo hace también funcional a la trata de personas, que es uno de los grandes problemas que tenemos más que nada las mujeres, ¿no es cierto? Y porque en de hecho en algunas, cuando se instala una actividad minera, normalmente la empresa se ocupa de que cerca de la explotación existan burdeles o whiskerías o lugares donde se puedan los hombres acceder a las mujeres que trabajan en la prostitución. Y esto también los hace crueles, ¿no es cierto? Porque no solamente les genera ese espíritu de cuerpo para demostrarse su potencia unos a otros, porque eso lo necesitan los varones en la cofradía, ¿no? De varones, en esos ámbitos en que se relacionan, sino que también los enseña a cosificar a la mujer, y eso es en el mundo del trabajo, ¿no? Y esto también es esa posibilidad de ser acosador sexual tiene que ver con disminuir el umbral de empatía hacia el dolor del otro, ¿no? De lo que hablábamos antes, de ese ser humano que necesita este mundo desigual, que no tiene empatía, que es como psicópata. Y esto se traslada al mundo del trabajo a través del acoso sexual. El acoso sexual, que tiene dos vertientes, dos versiones. El acoso sexual chantaje, es decir, no te asciendo si no salís conmigo, no te acostás conmigo, o te despido. Y muchas veces si no, cuando hay una resistencia al acceso sexual, eso deriva en un mobbing o acoso moral, ¿no? Hasta para tratar de segregar a la persona. En la mayor parte de los casos, y lo puede decir acá Patricia Sáenz, el porcentaje más alto de acosos sexuales o de denuncias son de mujeres y provienen de varones, ¿no? Y el acoso sexual ambiental, que es todo, que también es ofensivo, ¿no? Que son los chistes, los gestos y todas aquellas conductas que tienen algunos varones que generan un ambiente hostil para las mujeres, que tenemos que soportar toda esa conducta exacerbada del chiste vinculado con lo sexual, y que a veces ni siquiera podemos resistir, y que el otro no registra que nos molesta, ¿no? Los patrones de género también producen violencia entre los varones, porque el patriarcado se mete por cualquier lado, incluso cuando no hay mujeres. En las cárceles de varones hay varones que ocupan el rol de los cuerpos de las mujeres, porque necesariamente el sistema necesita de jerarquías y de victimarios y de víctimas, ¿no? Y el mobbing que hay entre varones es una expresión de género también, porque como el hombre es el que tiene que
ser exitoso y proveedor cuando aparece alguno que lo amenaza porque tiene un talento que el otro no tiene o que lo envidia. Es decir, es una de las características que suele tener la víctima del acoso, el trabajador amenazante o el trabajador envidiable, el que tiene el talento o el que le viene a sacar el trabajo. Y eso es una consecuencia del patriarcado también. Y también el patriarcado opera, y ustedes acá como tienen las estadísticas de la Oficina de Violencia Laboral, porque en el caso de los acosos de mujeres se produce en un 76%, aunque si no más, en relación con mujeres, porque la mujer acosa a mujer, más que nada, menos a los varones, porque estos están en las jerarquías, y además porque tiene una explicación. Una de las explicaciones que le encuentro dentro del sistema patriarcal es que está lo que se llama el techo de cristal, ¿no es cierto? A las mujeres nos cuesta acceder a los lugares de mayor jerarquía en las estructuras organizacionales, ya sea en la justicia, por ejemplo, en la Corte Suprema van a ver que hay una sola mujer de 5, en las cámaras federales del país hay muy pocas mujeres, en general en los tribunales hay más empleadas de base que, bueno, entonces hay menos lugares, entonces se produce violencia entre las mujeres porque quieren llegar a los puestos de mayor jerarquía. Esta es una de las causas, no es única, es multicausal esto, pero yo le encuentro una de esas en el cotidiano. Bueno, y esto también, ¿no es cierto? La violencia en el trabajo tiene que ver con el impacto que el patriarcado tiene en relación con las mujeres, la diferencia de 23 puntos en el índice de población económicamente activa en relación con los varones, la tasa de desocupación más alta de las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, los menores ingresos, la brecha salarial, que las mujeres en general cobran hasta un 30% menos en relación por tareas de igual valor, la segregación horizontal, ¿no? Que es la segregación relacionada con los tipos de trabajo. Hay trabajos masculinizados que tienen salarios mucho más altos y trabajos feminizados que tienen salarios mucho más bajos. Segregación vertical, por ejemplo, hay un 77% de varones en los sectores de hotelería, comercio, que son en cargos más altos, un 57% en cargos gerenciales, es decir, siempre hay una mayor imposibilidad de la mujer para acceder a los trabajos de mayor jerarquía. El trabajo clandestino y precario también es el que más afecta a las mujeres, el acoso sexual y la maternidad, ¿no es cierto? También es un problema para el acceso y la conservación y muchas veces se concreta a través del móvil, es decir, cuando uno quiere expulsar a una mujer por haber sido madre, hay muchísimos casos de acoso psicológico que tienen por finalidad la expulsión. Y esto es muy injusto también en el marco de una sociedad y un país que no le permite a la mujer, a pesar de que la maternidad es un obstáculo, no le permite la interrupción voluntaria del embarazo, lo cual es una lucha que vamos a seguir dando a las mujeres desde el lugar en que nos encontremos y pienso que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con uno de los problemas de la desigualdad. En cuanto a la segregación horizontal, que yo les decía, es decir, de trabajos feminizados, desde la justicia han empezado a surgir fallos que obligan a imponer cupos en determinados trabajos, como pasó en el caso Fredo, donde se condenó a la heladería Fredo a que contratase el 50% de las trabajadoras mujeres, el caso de las colectiveras de Salta, donde se condenó a todas las empresas de transporte de pasajeros urbano a que contratase mujeres, el caso Borda en la capital federal, donde se condenó también hace muy poquito a una empresa de transporte a contratar mujeres.
Y el sistema de cupos está avalado por la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el artículo 4, y también por el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que permite lo que se llama acciones afirmativas, ¿no? Es decir, discriminaciones positivas. Así que desde los gremios también pueden exigir este tipo de medidas. Y lo mismo con la segregación vertical. Yo tuve un caso muy interesante contra el diario La Nación, una trabajadora que era una exitosa vendedora en el sector rural, pero que tenía serias dificultades por ser mujer. Porque el sector rural es un ámbito, un territorio especialmente masculino, ¿no? Entonces tenían que ir a las Expo Agro, entonces tenían que alquilar una habitación en un hotel para ella, porque todos los demás eran varones. Y a pesar de que ella era la que más vendía, cuando se hizo un cargo para ascender, no la ascendieron a ella por ser mujer. Y eso estaba, es decir, ya estaba aprobado en el expediente a través de testigos. Y no solamente eso, sino que además la hicieron entrenar al varón que iba a ocupar el rol de jefe de ella. Es decir, había una doble humillación, una doble violencia, ¿no? Es decir, como esto es el sector rural y vos no podés venir a acompañarnos a los Expo Agro, porque además tenés que ser un hombre, además que cuando alguna vez fue, porque no la llevaban, la excluían de los encuentros, y cuando la llevaban la acosaban sexualmente de manera ambiental, no de manera chantaje. Y bueno, hasta le habían cambiado el nombre, porque como ella llegó y había dos que se llamaban María de los Ángeles, dijeron, bueno, como acá hay dos María de los Ángeles, a vos te llamás Rosario. Y acá me acuerdo cuando tomamos la audiencia con la doctora Gloria Pasten, que era mi compañera de sala en ese momento, porque ya se retiró, qué importante que es la inmediatez, ¿no es cierto?, del tribunal con la persona, y escuchar a la mujer, o escuchar a la persona que está en situación de violencia, porque uno capta inmediatamente si es verdad o si es mentira lo que está diciendo la persona, ¿no? Porque tenés que ser una gran actriz como para poder realizar algunas manifestaciones, como decía esta chica, usted no sabe cómo lo que yo sentí cuando conseguí otro trabajo y me llamaron María de los Ángeles. Me sentí tan feliz, dijo. Y fíjense, ¿no? Y eso también tiene que ver con el acoso psicológico, que es esa violencia en pequeñas dosis, ¿no? Que son imperceptibles y que por ahí un solo hecho no puede decirse que puede ser un acoso moral, y sin embargo esas violencias repetidas se transforman en un infierno para una persona con un daño psicológico después irreversible. Bueno, y este caso también, y bueno, el patriarcado hoy por hoy está muy fuerte en el tema de los cuidados, y creo que es una política que ustedes tienen que, como sindicatos, tienen que de alguna manera abordar, y el Estado, por supuesto. Los cuidados, en el 76% de los casos es ejercido por mujeres, es decir, cuidado de niños, niñas, personas que necesitan cuidados en la familia, ¿no? Con lo cual, el trabajo de los cuidados, que tiene un impacto en el Producto Bruto Interno impresionante. En Oxfam está contabilizado esto, en esta ONG tan importante, tan seria, lo ha computabilizado como que 10 billones de dólares anuales en la economía mundial produce. Es decir, nosotras trabajamos gratis porque es un trabajo no remunerado, ¿no? Y bueno, somos los varones, los excluidos del patriarcado, somos las mujeres, y también los colectivos LGTB, porque el patriarcado no permite desacatos. Y acá tienen, por ejemplo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile en el caso Atala Rifo
del 2012. Karen Natala Rifo es una jueza chilena que se divorció de su marido, tiene 2 hijas y se unió a una mujer. Y el marido le solicitó a la justicia la tenencia de las hijas porque eso le era dañino para las chicas, ¿no? Para sus hijas. Y la justicia dijo sí, que efectivamente le tenía que dar las hijas al padre porque eso era por el interés superior del niño. Y no solo eso, sino que además le promovieron un jury de enjuiciamiento como trabajadora a la jueza Karen Natala Rifo porque consideraron que eso afectaba a la justicia y a la credibilidad de la justicia. Bueno, es importante este caso de la Corte Interamericana porque fue el primer caso donde el Tribunal Interamericano se aboca al tema de la ilicitud de la discriminación por la orientación sexual de las personas. Y justamente hay varios casos de la Cámara del Trabajo que yo integro, la Sala Sexta, y hace muy poquito dictamos un fallo en la Sala Primera que integro con la doctora Cecilia Hochul, SAM contra Rago, sobre despido, donde justamente citamos el convenio 190 de la OIT, que por supuesto ni siquiera está vigente en el orden internacional, porque lo tienen que ratificar 2 países, y tampoco lo ratificó Argentina. La senadora dijo que ha presentado un proyecto de ley, tampoco hicimos depósito de instrumentos todavía, pero sin embargo, todos los mensajes del convenio 190 integran principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, ¿verdad? Y entonces lo aplicamos en este caso en el que había un hombre que era discriminado y acosado por su condición sexual, era un trabajador, un sastre, que en una sastrería ocupaba una categoría de pompier y donde era acosado de manera brutal por otro trabajador que era un policía retirado, muy violento, y que le decía, bueno, todo lo que ustedes pueden ocurrírsele que se le puede decir cuando se lo discrimina por su orientación sexual. Si quieren ver la sentencia, allí lo decimos, pero... Y bueno, el patriarcado también tiene que ver con esto, porque los homosexuales, las lesbianas, no, el patriarcado no quiere varón, blanco, propietario, heterosexual, y basta. Y sano también, por eso hay tantas discriminaciones en razón de la salud. Y también yo recuerdo siempre a Juan Bautista Alberdi porque cuando trabajé el tema de propiedad indígena en el año 2007, que también vine acá a Santa Fe, invitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo recordé siempre, ¿no es cierto? Que Juan Bautista Alberdi, que son las bases de nuestra Constitución, consideraba, ¿no?, que en América todo lo que no es europeo es bárbaro, ¿no? El indígena es salvaje. Bueno, esto también tiene que ver con los racismos. Y en el plano de la jurisprudencia y de los casos que estoy teniendo y estamos teniendo los jueces y las juezas del trabajo, también eso que dijimos al principio de los brotes racistas que hay en el mundo, también se dan acá y a nivel de los países hermanos latinoamericanos y de los migrantes latinoamericanos. Estos fallos que yo estoy mencionando acá de la Sala 1 que tuve yo, donde es peruano de mierda, peruano chorro, negro de mierda, en el de la Sala Tercera, donde dice paraguaya, te venís a sacar el hambre a la Argentina, esas era de una mujer a otra mujer, pero ven, ahí hay violencia desde el sistema actual en el que se encuentra el capitalismo. Es una expresión brutal del sistema y el orden económico del mundo en general. Entonces, creo que por eso era importante mencionarlo. Y quiero decirles una cosa, que observando el mundo yo veo un cambio de agenda. Porque habíamos vivido una etapa de multiculturalismo, entonces el tema de género lo pusimos también
como categoría para demostrar y exhibir la desigualdad de las mujeres en el mundo, para exhibir la desigualdad de los colectivos LGTB, para exhibir la desigualdad en relación con los pueblos originarios y su exclusión de las tierras ancestrales y los territorios ancestrales. Pero yo creo que el poder es secreto. El poder es secreto y toma decisiones en secreto. Entonces yo me pregunto, cuando veo líderes como Trump en Estados Unidos, que tienen mensajes tan contrarios a lo que es la ideología de género, y algunos comentarios irrepetibles o inconcebibles, o bien como en el vecino país Bolsonaro, que ha prohibido el Ministerio de Educación la enseñanza en ideología de género, lo ha prohibido expresamente, o en la Argentina, que también ahora se habla de algunos feminismos de la abuela, feminismos alternativos. Entonces yo digo, ¿no habrá una decisión en cuanto al sostenimiento del patriarcado como sostén y central de la sustentación del edificio de todos los demás poderes y de todas las demás desigualdades? ¿No habrá un viraje consciente o es tan casual que en toda la América aparezcan expresiones de países tan poderosos en contra de las ideologías de género o con machiruleadas, ¿no? Entonces yo esto lo dejo como, es decir, ratifica para mí que el problema central del sistema de la desigualdad es el sistema patriarcal. Es decir, para mí esto va todo de la mano, ¿no? ¿Cuánto tiempo me falta, Romy? ¿O ya terminando? Ya termino, bueno. No quiero repetir todo lo que ustedes ya saben sobre de los distintos tipos de violencia que aparecen en la praxis judicial. El acoso moral, es decir, la violencia en pequeñas dosis, todos son casos que tenemos todos los días en la justicia. El acoso sexual, el trato hostil, como les contaba recién con respecto a los emigrantes, la discriminación por gremial, ¿no? Yo he tenido muchos casos de discriminación gremial a través de los cuales disponemos la nulidad de los despidos por discriminación gremial, sean o no sean delegados orgánicos, ¿no? Por nacionalidad, por enfermedad, ¿no? La violencia se expresa de manera descendente, ascendente u horizontal, generalmente es descendente u horizontal, activa o pasiva. La violencia pasiva se produce cuando la empresa, a pesar de tener conocimiento de la violencia que está sufriendo un trabajador o una trabajadora, no toma medidas, ¿no es cierto? Ahora, no quiero terminar sin antes expresar que por más que se necesite, que sean buenas la necesidad de leyes especiales y de que se ratifique el convenio 190, hoy por hoy no hay ninguna duda que hay una obligación empresarial de garantizar un ambiente laboral libre de violencia. Esto no está en discusión, ¿eh? Esto lo tienen que tener grabado, es decir, primero está en la ley de contrato de trabajo, una ley muy sabia, ¿no? De Centeno, y porque está en el principio general de buena fe de la ley de contrato de trabajo, que exige una conducta del buen empleador o de la buena empleadora, ¿no? Está en que el poder de dirección y organización exige que sea ejercido con el respeto debido a la dignidad, porque acá está en juego la dignidad cuando hay violencia. A la dignidad del trabajador, excluyendo toda forma de abuso. Están los artículos 64, 65 y 68. Está en el deber de seguridad, que está en el artículo 75 de la ley de contrato de trabajo. El empleador tiene obligación de tomar todas las medidas para resguardar la integridad psicofísica de los trabajadores. Es decir, no se necesita ninguna ley, esto está. Todas estas formas de violencia llegan a los tribunales a través de dos causas, de despidos o de daños y perjuicios. Y los daños y perjuicios vienen
por el derecho común, es decir, quieren una reparación integral o la reparación de la tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo. Las ART están obligadas a pagar también los daños producidos, por lo menos eso es lo que dice la jurisprudencia general, y en el marco del derecho común, es decir, cuando alguien pide un resarcimiento por el daño psicológico, el daño moral o el daño patrimonial que sufrió como consecuencia de una violencia, responde el autor de la violencia, el compañero de trabajo, la persona, el jefe, el capataz que lo agredió, por culpa. Y también responde la empresa, pero responde, no necesita acreditarse la culpa, porque ahí la responsabilidad es objetiva, porque la empresa tiene obligación de responder por los hechos de su dependiente. Yo tuve varios casos, por ejemplo, una moza de una famosa confitería que la acosaba sexualmente el compañero de trabajo, bueno, y aunque no estuviese enterada la empresa responde porque responde por el hecho del dependiente. Es decir, que cuando hay una acción de daños y perjuicios con base en el derecho civil, en el Código Civil, responde el autor del daño y responde la empresa aunque no tenga culpa. Eso es así. Distinto es el supuesto en cuando una persona se considera despedida por haber sido sujeto pasivo de una violencia, porque ahí sí es necesario que para invocar la violencia como injuria, de alguna manera la patronal haya podido tomar conocimiento. Por eso es tan importante que, o debido tomar conocimiento. Y yo pienso que en esta etapa también hasta podría sostenerse que el empleador que no conoció es porque no tomó las medidas necesarias como para poder llegar al conocimiento. Pero de todos modos es importante acá que en las comisiones, que en la paritaria se ocupen los sindicatos de generar ámbitos o comités para canalizar las problemáticas de violencia en el trabajo, especialmente porque la empresa niega generalmente la responsabilidad y en la prueba, la preconstitución de prueba a través de denuncias es importante. Bueno, no se olviden también de que pueden prevenir el daño, es decir, y esto ya lo dice la jurisprudencia, ya tenemos fundamento para prevenir el daño. En el nuevo Código Civil y Comercial está expresamente establecido. Medida cautelar, hay alguien que empieza a ser acosado sexualmente, que empieza a ser violentado, por eso es tan importante que se tome conocimiento, que la persona registre que está siendo objeto de acoso, y en la Ley de Prevención de la Violencia contra las Mujeres. El artículo 26 expresamente establece la posibilidad de tomar medidas preventivas urgentes. De hecho, se tomó una medida contra Cencosud, una medida cautelar donde se le prohibió a Cencosud, a un trabajador de Cencosud, el ingreso en el horario en que trabajaba esta trabajadora, que era una cajera de Cencosud. Se le prohibió a ese trabajador, que además era delegado gremial, que acosaba sexualmente a la trabajadora, que en ese horario no ingresase. Y a la empresa que le garantizase un ambiente un trabajo libre de violencia a la trabajadora SEG. Y eso es muy importante porque la función preventiva del daño a veces es más importante que reparar el daño, que a veces es irreparable, por más que uno trate de mitigar con plata el daño producido. Bueno, me parece que me estoy extendiendo mucho, entonces creo que como síntesis tengan presente que en el derecho vigente está establecido como obligación de la patronal que se garantice el ambiente libre de violencia. Hay responsabilidad de las empresas cuando hay violación de estos deberes y por los daños que se producen, ya sean patrimoniales, ya sean morales.
incluido dentro del daño patrimonial, el daño psíquico, porque le produce un menoscabo irreversible para la persona en el futuro. Y también hay causas penales, esto no lo quiero dejar de decir, que también hay responsabilidad, puede haber responsabilidad penal de esos trabajadores cuando los abusos sexuales, en el caso de acoso sexual. Y es muy interesante, acá hay un precedente, el del TOC 5, que condena, aplica una probation, ¿no? Una suspensión del juicio a prueba, pero obliga al imputado a hacer un curso sobre el impacto de la violencia sexual en el trabajo en relación con las mujeres. Y esto es importante porque implica una toma de posición del tribunal en relación con la raíz profundamente cultural del problema de la violencia sexual respecto de la mujer en el sistema patriarcal. Porque a veces lo punitivo no alcanza, lo mismo que los que están condenados por delitos sexuales. Si en los centros de detención no son, al ejecutarse la sentencia, formados en esto, se les explica todo esto, se visibiliza el sistema patriarcal y sus efectos dañinos, entonces tampoco va a salir de la cárcel peor que cuando ingresó. Así que, bueno, muchas gracias, y esto es una lucha que seguimos adelante siempre. Primero quiero agradecer el hecho de haber invitado al Observatorio de Salud de los Trabajadores a participar en nombre mío en esta mesa. Somos un espacio sindical académico sindical, que venimos prácticamente del mismo tiempo que se vienen realizando estos congresos, en una pelea por poner la ciencia junto a los trabajadores para construir una herramienta de transformación y poder construir junto con los trabajadores, como trabajadores de la ciencia y la educación superior, una alianza que nos permita desprendernos definitivamente del modelo neoliberal y construir un futuro mejor para nuestro país. Quiero agradecerle en particular a los compañeros de la red, porque creo que de lo que yo iba a hablar, la red tiene una responsabilidad muy importante, porque es una red de resistentes que tiene su antecedente en la etapa previa a la restauración del neoliberalismo y ha constituido una malla, unos lazos de contención entre el movimiento obrero a través de los distintos sindicatos, más de 100 que constituyen la Red Nacional contra la Violencia Laboral, y fundamentalmente los trabajadores resistentes al interior del Estado, que tuvieron que soportar la humillación, el maltrato, la violencia en carne propia, en particular los compañeros del observatorio. Y también quisiera mencionar, como parte de los resistentes en este sector, a los compañeros que no fueron echados de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y que siguieron ahí a pie firme tratando de sostener lo que se pudo construir. Yo iba a hablar sobre el desafío de reparar el daño ocasionado en la violencia laboral de la restauración neoliberal, construyendo una estrategia de futuro, pero para este tema, dado la extensión que ha tenido esta jornada, y los invito a que lo escuchen el día 11 de octubre, acá en la ciudad de Santa Fe, que va a haber el primer Congreso de Salud Pública,
en el cual esa charla que pensaba dar hoy o los aportes los voy a dar en ese momento. Quiero simplemente para cerrar decir que espera un segundito, Quiero decir que para construir una estrategia de futuro, en el marco de la posibilidad de restaurar el daño y el sufrimiento que le ha causado al pueblo argentino, en particular a los trabajadores del modelo neoliberal, yo pienso que una de las primeras cuestiones que debemos hacer es construir una estrategia en materia de trabajo decente, sin violencia, con seguridad y salud en el trabajo. Es bueno que haya estado la Unión Industrial Argentina en este encuentro, porque formará parte de esa estrategia necesaria. Ya tenemos un antecedente, son las dos estrategias anteriores, la 2010 y 2015 y la 2015-2019, estrategias que marcaron todo un rumbo y posibilitaron disminuir los accidentes de trabajo de manera significativa en la Argentina. La Argentina que viene justamente va a ser una Argentina producto de las luchas, producto de la resistencia, producto de que el pueblo supo resistir y encontrar un camino, pero va a ser una Argentina de un consenso social que habrá que construir, y en ese consenso social creo que el movimiento obrero, nosotros desde la universidad, que marchamos juntos a ese movimiento, tenemos mucho para aportar ahí. La violencia laboral hace dos cosas con los trabajadores: o los echa del trabajo, termina expulsándolos del trabajo, y la otra consecuencia es que enferma, hace sufrir, enferma, y por lo tanto es un tema que tiene que estar incluido en las cuestiones que hacen a la salud de los trabajadores y al trabajo decente. Sin estos dos pilares, sin estas dos cuestiones, es muy difícil. Por eso, para terminar, quiero decir lo siguiente: yo pienso de que algunas de las cuestiones para reparar el daño pasan por, en primer lugar, de manera inmediata, la Argentina tiene que sí ser el primer país que ratifique el convenio 190 de la OIT e inmediatamente lo reglamente. En segundo lugar, creo que los temas, porque el convenio 190 de la OIT, cuando define mal, porque define mal. Es el resultado principal de la búsqueda. No, tranquila, ya termino, no te preocupes. Guardo la bronca patriarcal para otro momento, porque para no agarrármela con el teléfono. Decía que la futura ley, el convenio 190 de la OIT, que define mal lo que es la violencia laboral de manera insuficiente, porque como ya los que quedan en la sala me han escuchado en otras oportunidades, pienso que es necesario ampliar a todo lo que es, porque la definición de violencia laboral está circunscripta en el hecho individual de la relación entre un trabajador y la relación laboral y jerárquica en la cual se encuentra, pero los hechos de violencia colectiva a los cuales se someten los trabajadores no están contemplados en la definición de violencia y mucho menos en los protocolos. Por lo tanto, creo que es necesario incluir ese tema con urgencia. Pero más allá de eso, la definición y la propia definición también de la ley provincial hablan de dos cuestiones.
Una, que la violencia laboral forma parte de lo que se denominan los factores o riesgos psicosociales del trabajo. Y segundo, que tiene un impacto en la salud. Por lo tanto, la futura ley de prevención tiene que incluir, si queremos que este tema se resuelva, y fundamentalmente los efectos sobre la salud de los trabajadores, tiene que incluirse en la futura ley de prevención los riesgos psicosociales que hoy están debajo de la alfombra, colocados por el modelo neoliberal y el sistema de riesgo de trabajo, e incluirse los efectos en esta cuestión. Por lo tanto, la futura ley de prevención lo tendrá que contemplar. Habrá que reformar el decreto 658, que es el listado de enfermedades profesionales y el registro de agentes de riesgo, incorporando esta cuestión a los registros de agentes de riesgo para que pueda efectivamente haber una política tanto en el campo de trabajo decente como en el campo del efecto que tiene sobre la salud de los trabajadores. Creo que es un tema en el cual hay que incorporar a los comités mixtos de salud y seguridad de los trabajadores en la provincia de Santa Fe. Los comités mixtos no pueden no tener o no ser los que lleven al interior de cada una de las empresas el registro de lo que sucede, porque de esta manera los comités mixtos han logrado un importante paso en la democratización del trabajo y por lo tanto incorporar un espacio y un registro especial desde ese lugar que es compartido entre empleadores y trabajadores puede transformar en letra viva lo que se consiga con la ley y con el convenio 190 de la OIT. Creo que eso sería importante. Y creo que de las cosas que no pudo eliminar, sí tergiversar, pero no pudo eliminar el gobierno de Mauricio Macri, de lo que construimos en nuestro paso por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ha sido los programas nacionales de prevención por rama de actividad, los famosos PRONAPRE, la resolución 770 del 2013 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Creo que ahí también cada uno de los PRONAPRE, los programas nacionales, los programas provinciales, tienen que incorporar estas dos dimensiones, la dimensión de el monitoreo de los riesgos y los factores psicosociales y privilegiar el tema de la violencia laboral y los efectos sobre la salud de los trabajadores. Para la intervención completa los invito al día 11 de octubre acá en la ciudad de Santa Fe, donde van a poder escuchar de manera completa esta intervención. Muchas gracias.